quisiera manifestarles mi complacencia por ver cómo está el auditorio en este momento. Hemos cumplido en este proyecto al cual nos unimos 4 universidades con otras instituciones en el reto de haber puesto a funcionar este primer evento relacionado con el patrimonio industrial, con una gran preocupación al comienzo, dado que es un tema poco conocido en el país, poco valorado, pero ya viendo que logramos más del 90% de la meta que nos habíamos propuesto, verlos a ustedes acá, realmente nos complace a todos los que participamos en este proyecto, porque nos damos cuenta que hay muchas personas interesadas, muchos estudiantes que están pendientes, muchos investigadores, muchos expertos en el tema del patrimonio industrial, y que aún siendo nuestro país bastante nuevo en el tema, como la mayoría de países de América Latina, estamos abriendo una puerta, digamos, un escenario mayor para este patrimonio. Tal como lo dijo Oscar, este proyecto empezó a gestarse en el año 2011 en la Universidad Autónoma de Colombia, relacionado con la intención de empezar a posicionar mucho el tema del patrimonio cultural en la carrera de historia por su énfasis en patrimonio cultural. Creamos un grupo de trabajo, creamos un semillero de investigación y por esas son las personas que trabajamos en este proyecto, entregado, avalado por Conciencias, entregado oportunamente y aprobado exactamente por el Centro de Investigaciones también de la Universidad Autónoma y bueno, pues en espera de otros resultados que al final les comentaré. Lamentablemente mi compañera y amiga María Mercedes Ladrón Guevara, historiadora con quien trabajé, por motivos exactamente de fuerza mayor no pudo asistir hoy, me manda su saludo y sus disculpas. Quiero empezar a hablar siempre en el tema de las locomotoras, que es uno de esos patrimonios que le dieron, digamos, una grandeza a este país y que hoy en día están bastante en el olvido. Esta frase del historiador John White que dice: estas fueron unas máquinas que literalmente tenían fuego en su vientre, rugía por las vías un gran estrépito con un silbato y una campana ruidosa. Era potente y pensada, a la vez que engreída, avanzaba sin miedo y con autosuficiencia. Sus únicos vicios fueron la bebida y el tabaco, por lo que no es de extrañar que muchos cayesen seducidos por la potencia y atractivo de las máquinas de vapor. Quiero hacerles un muy breve recuento ya después de la magnífica exposición del arquitecto Tartarini sobre el patrimonio ferroviario en América Latina. No necesito volver, digamos, a resaltar la importancia del ferrocarril en nuestros países, tampoco resaltar exactamente la importancia de las estaciones, porque lo dejo ampliamente explicado. Mi conferencia se va a centrar exactamente en el tema del patrimonio mueble, particularmente las locomotoras de vapor. Pero sí quiero hacer un inicio relacionado con el tema del patrimonio industrial en nuestro país. Nosotros, como muchos países, empezamos bastante tarde a valorar estos bienes del patrimonio industrial, cerca de no más de 20 años tal vez, porque venimos solamente con una cultura de aprender a mirar los objetos de forma individual, de forma particular. El arquitecto mira las construcciones, el ingeniero mira los puentes, el restaurador mira inmuebles, mira sus objetos, y eso así lo venimos trabajando durante mucho tiempo, teniendo en cuenta, digamos, que el elemento tal vez más importante, pero hoy en día equivocadamente, como lo menciona el arquitecto Tartarini, estuvo siempre centrado en el tema de la legislación. La legislación siempre ha sido un elemento importante en el desarrollo de la política pública y también ha sido un elemento importante en los temas de protección, pero es un elemento de carácter legal que no funciona solo. Y lo vamos a explicar un poco más adelante qué es lo que ha pasado con esa concepción frente a los objetos de patrimonio mueble e inmueble relacionados con el ferrocarril y en la industria. En Colombia, pues ya esta mañana también oímos y ayer algunos
Se mencionaba algo del patrimonio industrial. Nosotros tenemos en Colombia, como en muchos países, una categoría dentro de la legislación colombiana que son los bienes de interés cultural, que son bienes que forman parte, digamos, del patrimonio cultural, pero que tienen una categoría especial y un régimen especial de protección cuando son declarados. Ahí tenemos en nuestra lista de bienes de interés cultural cerca de 450 inmuebles de interés cultural que tienen esa categoría, de las cuales por lo menos 420 corresponden a las estaciones del ferrocarril. Y el resto tenemos unos objetos que están relacionados, digamos, con la época de la colonia, como lo es la fábrica de hierro de la Pradera, otros más recientes como la fábrica, como la plaza del mercado de Honda, alguno muy particular, como el que vemos ustedes en la parte de allá, que es la Casa Arana. La Casa Arana tiene una declaratoria muy particular que está relacionada con la industria, con la producción del banano, y era la casa del señor Arana, que tuvo muchas personas a su disposición, muchos esclavos que cultivaban el banano, y esa casa se volvió un símbolo exactamente, digamos, del maltrato y de la opresión hacia los trabajadores. La particularidad, digamos, de la Casa Arana en el tema industrial es que la declaratoria fue motivada precisamente por los indígenas, por las personas que fueron afectadas en ese entonces, y el valor no está tanto en la arquitectura, sino más en esos valores inmateriales que rodean la edificación. Es la única que tenemos, digamos, con esta característica. Y tenemos pues edificaciones un poco más recientes, como la edificación de Ecopetrol, que es del siglo XX, que es reciente, también que es una empresa colombiana de petróleos que tiene también una relevancia en el país. Particularmente, en este escenario del patrimonio industrial, tenemos que mencionar exactamente un contexto general de lo que son las estaciones, simplemente para que ustedes vean que así como el arquitecto Tartarini mostró unas generalidades, yo enfatizar también un poco más en eso, que igual que en los países como lo menciona él, tuvimos arquitectura de las estaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, unas que son mucho más monumentales que otras, unas medianas y unas muchas más modestas. En el caso de aquí vemos, por ejemplo, la estación de Manizales, tenemos la estación del ferrocarril de Antioquia, tenemos la estación de Armenia. Aproximadamente pueden existir unas entre 410 y 420 estaciones que ya el Ministerio de Cultura, a través de una de las acciones que ha hecho en los últimos años, que es precisamente saber cuántas estaciones y cuántos bienes existen alrededor de las estaciones, realizó 2 convocatorias de licitaciones para realizar ese inventario. Todavía no sabemos nosotros, digamos desde afuera, cuál es el resultado, pero puede ser alrededor de unas 400 estaciones, porque se hizo una declaratoria de carácter global sin inventariar una por una, debido a que estaban siendo objetos de demoliciones continuas, y para evitar esto se hace una declaratoria global y ahí entró, como dicen, todo lo malo, lo malo y lo bueno. La idea de hacer ese inventario del Ministerio de Cultura hoy en día es realmente saber cómo ese patrimonio, cómo se cuantifica realmente qué es lo que existe en las estaciones, porque hay unas que se han deteriorado, que se han caído solas por el no uso, y otras que han sido demolidas, y definitivamente otras que el tiempo se ha encargado pues, de hacerlas desaparecer. La declaratoria de estas estaciones se llevó a cabo en el año de 1988 y se hizo exclusivamente para la arquitectura ferroviaria. Aquí tenemos también una estación en el tema en Barranquilla, que es la estación Montoya, que es esta que está en la primera del lado de acá, y acá tenemos nuestra estación principal, que es la estación de ferrocarril de La Sabana, a donde mañana nos iremos a encontrar para hacer el tour hasta Nemocón. Y acá abajo tenemos unas estaciones un poco más modestas, una más modesta como la que se encuentra en Bello, Antioquia, y otra que se encuentra al lado acá, que es la estación de Cisneros, también en Antioquia. Menciono muy especialmente la de Cisneros porque es una estación que realmente su arquitectura se ha conservado y que la misma gente de la comunidad, por supuesto, con apoyo de algunos alcaldes que aparecen muy ocasionalmente en los municipios, con algo de conciencia frente a ese patrimonio, se encargaron de recuperarla,
de restaurarla, y hoy en día funciona el Museo del Ferrocarril de Cisneros, que por supuesto está en una etapa muy inicial, tratando de recoger muchos de esos bienes y esos patrimonios que han sido desmembrados, digamos, de sus contextos a través del tiempo. Pero son esos pequeños avances que se logran en los municipios, en los departamentos, para poder rescatar, digamos, encontrar una nueva utilización y valorización de ese patrimonio. También nos encontramos en el desarrollo, digamos, de la investigación, muchos otros objetos que ya algunos les mostró el ingeniero Rodríguez el día de ayer, que es la grúa, es la única grúa que existe, que él la compró cuando se estaba subastando el taller de Flandes, como lo mencionó. Y los objetos que ustedes encuentran, por ejemplo, son una cantidad de pedazos de máquinas, de partes de máquinas, que las fundaciones, que los clubes, ese está en el club de los pensionados colocados en una zona pública, en una zona verde, porque son testimonios importantes, por supuesto, ya descontextualizados, pero es, digamos, lo único que las personas de forma particular han llegado a proteger y a encontrar en esos recursos. Esta estación, esta del lado de acá, es de la única taquilla, digamos, que se conserva hoy en día, que se encuentra localizada en Pubenza, en la estación Pubenza, en el tramo del ferrocarril que va desde Pacatativá hasta Girardot, que es el único tramo que también tiene una declaratoria como bien de interés cultural, pero que con el paso del tiempo ese gran recorrido del cual se realizó una documentación el año pasado, está totalmente, digamos, abandonado, pues como está la mayoría de nuestros sectores del sistema férreo, y el inventario, digamos, de patrimonio mueble y mueble de Carroja, pues es en un estado lamentable de deterioro, y de bienes muebles pues encontramos una inmensa cantidad, digamos, de objetos como los postes de la luz, como los tanques de agua, como máquinas de sacar el agua, y una cantidad de objetos sueltos hoy en día que la gente, existen ahí, muchos han sido utilizados, bancas, etcétera, pero que en este momento no tienen doliente alguno. Siendo este un tramo declarado, todavía el Estado no sabe qué hacer. Ideas salen de poder poner a funcionar un sector de ese tramo ferroviario, turísticamente, etcétera, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión. Las vías del corredor férreo están totalmente, se ha construido sobre ellas, hoteles, viviendas, muchas personas se pasaron a vivir en las estaciones y de alguna manera las han conservado porque las tienen que cuidar por ser sus sitios de habitación. Entonces, todos estos bienes que ustedes ven aquí, que seguramente Claudia Hernández, que está aquí, ella realizó el inventario de las estaciones, se debe haber encontrado otra cantidad de bienes muebles sueltos, descontextualizados también y todo, pero que son hoy en día, digamos, los testimonios que existen. Recordando estos conceptos, estas nuevas miradas al patrimonio que han sido promovidas, hemos consultado muchos textos por el profesor Casanet, como profesor, nuestros conferencistas del día de hoy, de que la escasez, digamos, de estos bienes que se fueron acabando a través del tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan las nuevas tecnologías, etc., son objetos que tienen, por su escasez, empiezan a tener un valor importante frente a lo que realmente existió. Me gusta también siempre utilizar y leer este texto de William Ospina que dice: porque aquí cada pueblo guarda una historia, cada camino significó una hazaña y cada tecnología dibujó una promesa, pero también cada olvido y cada negligencia libraron para muchos una catástrofe. Y esto, digamos, es absolutamente cierto, porque cuando empieza el gran proyecto ferroviario en nuestro país, que es un proyecto realmente que empieza en 1819, cuando Bolívar propone el Congreso de Angostura la creación del Canal de Panamá. Algunos, esto lo llamo yo una mínima y pequeña mirada en la historia, con unos pequeños
decía, a Colombia. La locomotora que ustedes ven acá en la parte de arriba es una locomotora, fue la primera que llegó al país en esa época. Pero tenemos también que resaltar el año 1869, cuando realmente llega la locomotora Bolívar al país, es la primera locomotora que ingresa al territorio colombiano en ese momento, y que se llamó una Valle, que no existe, por supuesto, porque ninguna de esas locomotoras, la mayoría desaparecieron. Y también me parece muy importante mencionar que todas las locomotoras, digamos, que tuvo nuestro país vinieron de diferentes sitios, como Alemania, como Bélgica, como Inglaterra, como Estados Unidos y como Checoslovaquia. Pero cuando decidimos colocarle a esta presentación del día de hoy como grandeza y olvido de un patrimonio, es porque las locomotoras de vapor en Colombia fueron locomotoras con una particularidad, con un valor agregado que realmente no tuvieron sino las locomotoras nuestras. Y esto ocurre exactamente porque en nuestro país vino a trabajar en el recién creado Ministerio de Obras Públicas un ingeniero que se llamó Paul Cruz, que realmente había trabajado en otros países y vino a nuestro territorio alrededor de los años 20, empezó a trabajar en el ministerio, y él tenía como una gran conciencia de que era muy importante conocer el territorio para poder saber exactamente qué tipo de locomotora tenía. Lo que estaba haciendo el país en sus comienzos, como lo hicieron la mayoría de los países, era comprar las locomotoras por catálogo, las locomotoras que se fabricaban en todos estos sitios que les menciono, y las traían a nuestro territorio. Y empezó a suceder que las locomotoras no funcionaban porque esas locomotoras están diseñadas para terrenos planos, no para territorios geográficos como el nuestro, tan llenos de montañas, tan llenos de curvas por todas partes, cuyas dimensiones, las trochas eran mucho más angostas de lo que realmente se usaba en otros países. Paul Drusch empieza en Colombia a trabajar y se preocupa antes de empezar a saber qué hacer con esas locomotoras, ya consciente de que no funcionaban. Él empieza a conocer el territorio. Como resultado de ese conocimiento del territorio, del medio ambiente, del mismo tipo, digamos, de aire que había aquí, del humo, de todo lo que salía, era diferente en otros lugares. Él llega y empieza a revisar las locomotoras y empieza a diseñar, sugerir, hacer unos cambios en las locomotoras para que funcionaran. Tenía clara la concepción de que no comprar por catálogo y venir a aplicar en territorio era un error. Al contrario, habría que conocer el territorio y después de conocer el territorio mandar a hacer la locomotora. Él estudia eso y hace una serie de modificaciones a las locomotoras que se estaban comprando, y de ahí sale como resultado la conocida locomotora 12 ruedas, que es una locomotora diseñada especialmente por él, y muchas de las locomotoras se compraron aquí con esos diseños nuevos, y las fábricas las empezaron a fabricar con los diseños de Paul Drusch. Paul Drusch en su momento no tuvo ningún reconocimiento, ni siquiera un poco después fue la importancia, digamos, de lo que él estaba haciendo. Pero como generalmente ocurre, en Inglaterra él llega y presenta los nuevos diseños, y los nuevos diseños él alcanza a tener un reconocimiento internacional muy importante por el aporte que él hace a la ingeniería colombiana. Y Paul Drusch es una persona, un ingeniero realmente que no tuvo ese reconocimiento. El reconocimiento se lo empieza a hacer el ingeniero Gustavo Arias de Grey, quien saca la primera publicación de locomotoras de vapor que se llama La Mula de Hierro, y él es el que abre ese espacio, digamos, y empieza a mostrar exactamente por qué este ingeniero fue tan importante, y porque hoy en día creo que le debemos mucho a él, digamos, de los diseños que hizo a través del tiempo. Después, digamos, de todo el trabajo que hizo Paul Drusch, en el año de 1954 se crea la Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y se crea con el objetivo, pues, de empezar de tener un ente, digamos, dentro del Estado que manejara, que hiciera una política que como que tratara de recoger todas estas instituciones, digamos, que empezaron a trabajar con el ferrocarril,
en los departamentos, que además lo hicieron de forma aislada, no fue, digamos, conjuntamente, sino cada uno hacía lo suyo. Se crea Ferrocarriles Nacionales de Colombia y empieza un proceso, digamos, de seguir construyendo todo ese sistema férreo, digamos, que no nace ni siquiera en el siglo XX, nace mucho atrás cuando Rafael Núñez, antes de ser presidente de Colombia, en 1882-84 aproximadamente, él viaja a los Estados Unidos y se da cuenta de cómo funciona el sistema ferroviario en ese país, de cómo todo el país estaba empezando a conectar exactamente por todo un sistema férreo. Él toma una gran conciencia de eso y él llega a Colombia se posiciona como presidente y llega con una gran conciencia de hacer de Colombia lo mismo que él hace exactamente desde que él vive en Estados Unidos. Y él quería volver a hacer de Colombia una nación industrializada y quería inclusive que tanto las locomotoras como los rieles, todo se construyera en el país. Hay una frase que me gusta también leerles, que es de él, que dice: las vías áreas de este siglo se llaman geográficamente ferrocarriles. Ellas son las arterias de los cuerpos sociales que han llegado a cierto grado de madurez. Sin su cooperación, los pueblos se atrofian cada vez más, como los miembros que no se ejecutan y al cabo degeneran en zoófito. La prosperidad de las naciones modernas no puede, por tanto, alcanzarse sino por este medio. En estos días corre la verdadera medida del progreso, en los días que corren la verdadera medida del progreso son los ferrocarriles. Y es él quien empieza a pensar en un sistema férreo en el país, un sistema que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico, que tuviera la relación con el sistema férreo y que tuviera una relación con los barcos, con el transporte que hacía exactamente con el Magdalena. Pero esta concepción tan integral, digamos que no la tuvieron todos nuestros otros gobernantes. Además contamos con el ingeniero Cisneros, que también trabajó en Antioquia, que también fue mencionado por el ingeniero Rodríguez, y que, como hoy en día también lo han mostrado los quienes han investigado este tipo de trabajos, es que Cisneros fue una persona que, si bien es cierto, algo aportó al país, fue mayor su interés personal y económico de lucrarse él exactamente con todo el desconocimiento que tenían nuestros gobernantes sobre la parte administrativa y legal de manejo de contratos, etc. Él empezaba contratos y realmente la mayoría fueron abandonados, entonces se empezaban a construir de un punto al otro y cuando llegaban a veces a empatarse las vías no había manera de hacerla. Hoy en día la historia nos ha mostrado exactamente todos los graves problemas que generaron digamos, este tipo de contrataciones. Las concesiones, que eran las que se manejaban en esa época, no fueron precisamente beneficiosas para nuestro país. Y el desconocimiento de nuestros gobernantes de todo eso hizo también que no existiera, digamos, una visión a futuro, tal vez como la tuvo Rafael Núñez, de poder mantener un sistema y de poder darle la fortaleza a ese sistema ferroviario tan importante para el país, sino que nuestros ferrocarriles se fueron acabando poco a poco. Los recursos que le daba el Estado al sistema ferroviario, a los ferrocarriles, eran muy importantes. Cuando empieza a surgir la carretera, se trae el primer vehículo, llega el primer carro, el cambio fue totalmente al contrario. Entonces el ferrocarril empezó a recibir los mínimos recursos del Estado y por eso, después de la creación del año 50 y pico, empieza un mayor, digamos, deterioro de lo que se llama nuestro sistema férreo, hasta llegar, digamos, a acabarse como hoy en día lo sabemos. Ya para el año 1986 la estructura de los ferrocarriles del sistema estaba totalmente acabado. En el año 1989 surge la liquidación de los ferrocarriles de Colombia y aparece un ente que se llama Ferrovías, que también fue mencionado por el ingeniero Rodríguez, y ese Ferrovías empieza a ejercer una función en teoría para poder continuar, digamos, con ese sistema de la liquidación de los ferrocarriles. Y dentro de esas tareas que hizo Ferrovías exactamente fue vender el taller de Flandes con todas las
15 locomotoras que tenía y con mucha maquinaria, es cuando aparece Turistren y empieza a comprar ciertas locomotoras, máquinas y todo como lo comentó él. El trabajo principalmente de esto, de la investigación, tenía un producto principal que era el inventario. Teníamos una lista. Colombia tuvo cerca de 640 locomotoras, la lista de la declaratoria eran 59, la realidad de enero son 49 locomotoras. Ese inventario, por supuesto, que logró identificarlas. Esta fotografía la traigo en la de Laura acá, que es un grabado de Moro Supina, que muestra la importancia del ferrocarril en su momento, que llega el primer día que se fabrica en la ferrería de la Pradera, tuvo un apoteósico reconocimiento y la gente lo llevaba frente al Palacio Presidencial porque se quería en ese momento que hasta las locomotoras se fabricaran en Colombia. Sueño, pues, por supuesto, bastante legal. Y les voy a pasar muy rápidamente porque ya como me pasaron la paletica. Locomotoras en Bogotá, que ya ustedes las conocen un poco por lo que el ingeniero Rodríguez ha hecho. Algunas, como las de Turistren, que son 5 locomotoras que son declaradas, son los únicos bienes patrimoniales, bienes de interés cultural que funcionan. La de Grado de allá es una locomotora que se encuentra en un colegio, muy querido por todos, pero sin plata para poder hacer una restauración, por lo menos una recuperación estética. Esta se encuentra en un taller de Cacatativá, que también es un taller que se acabó. Esta es la de Antioquia, digamos que tuvo una restauración integral de su arquitectura y también 2 de sus locomotoras. Estas son, de la de acá, es una que se encuentra en un Upesta, que es una pequeña locomotora de patios. La que ustedes, las otras 3 que ven ustedes, la del lado de allá se encuentra en una finca de Bello, que fue un día llevada por algún narcotraficante en Antioquia, la quitó de su lugar de uso público, como le gustaba, se la llevó a su finca. Y en la finca, este es el estado que tenía, es una foto que nos facilitó un ingeniero de ferrocarriles nacionales, seguramente hoy en día ya no debe existir, el del estado, pero nunca la alcaldía ni siquiera hizo una reclamación sobre lo mismo. Estas son algunas del Valle del Cauca, locomotoras que se encuentran la mayoría, digamos, en espacio público, como la del lado, como las 2 que aparecen arriba, y 2 que se encuentran también, la del lado derecho, se encuentra en el museo en el Valle del Cauca. Bueno, la maravillosa arquitectura de la restaurada para la Universidad Autónoma de Caldas, y que tiene también, conserva, una locomotora con 2 vagones que son utilizados por los estudiantes, uno es para el restaurante y el otro, vamos a como de zona de cafetería, pero está bajo la custodia de la universidad y por eso está bien. Estas son unas que se encuentran en el espacio público. La de abajo se encuentra, es una 12 ruedas exactamente, que está está en la Dorada Caldas, y también digamos que tiene cierto mantenimiento porque está, digamos, bajo el cuidado de la Cámara de Comercio. La estación de Chiquiquirá, que también recientemente la locomotora, digamos, fue pintada y mejorada y está utilizada para actividades culturales. La última, la de abajo, la del lado izquierdo, la encontramos el año, aún después de haber entregado el trabajo, en Tunja. Está en los patios de la UPTC, en la parte de atrás totalmente deteriorada, y no se sabe qué se va a hacer con ellas. Estas son otras que se encuentran en Barranca Bermeja, que se encuentran también en Bucaramanga. Algunos ejemplos de recuperación y reutilización de este patrimonio hecho por la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Esta es un proceso de la pequeñita que les mostré, la que se encuentra en un pedestal, de cómo la encontraron y luego cómo la dejaron. Estos también son ejemplos de una de las locomotoras que fue recuperada por Turistren, y algunas estadísticas que ustedes pueden ver de cómo es, digamos, la propiedad de las locomotoras, algunas en entidades, la mayoría, muchas en entidades privadas, un porcentaje alto también en entidades públicas, algunas en particular y otras en entidades mixtas. La procedencia, la mayoría de las que hemos encontrado, las 49 son de Estados Unidos, algunas en Inglaterra, Alemania, otras en Bélgica. Ubicación por departamentos, verán que la mayoría están en Bogotá, luego le sigue el Valle del Cauca, Antioquia,
Tolima, Caldas, y bueno, de ahí van bajando la ubicación, también la ubicación por ciudad se la lleva pues también Bogotá la mayoría, y luego Cali. Pero sí quiero un poquito pensar, y porque es importante que ustedes también piensen y nos ayuden a pensar cuál es el futuro de la locomotora a vapor realmente y del patrimonio móvil que está asociado a los ferrocarriles. Estas fotos, aunque sé que algunas ya se me mostró el doctor Arias, el doctor Eduardo Rodríguez, estas son tomadas el año pasado, el desarrollo del trabajo del corredor férreo de Facatativá Girardot. Este era el maravilloso taller de Flandes, totalmente acabado, deteriorado, y la maleza se lo comió. Y estos son los ejemplos de lo que quedaban de 5 locomotoras que estaban en ese taller. Ese es el estado en que se encuentran actualmente. Sé que la concepción, digamos, de recuperación de un patrimonio, estas se encuentran en el Museo Aéreo del Valle del Cauca, otras en la Estación de la Sabana. La parte de arriba se encuentra en el Parque Nacional del Café, que creo que la mayoría de ustedes lo deben conocer, en la Estación de Cali, en Bello, Antioquia. Patrimonio mueble que encontramos en desarrollo de este trabajo, que lo único que se ha identificado, digamos, que son los billetes que se encuentran en el Banco de la República. Y podemos pensar nosotros, para terminar, que si podemos preguntarnos si realmente en Colombia existe una política para el patrimonio ferroviario y en general para el patrimonio industrial. Sí podemos pensar en nosotros en cuál será el futuro de este patrimonio. Seguramente estará destinado, como está ahora, a servir de elemento decorativo en el espacio público. Seguramente, mientras el ingeniero Rodríguez esté al frente de Turis-3, seguirán funcionando estas máquinas. Otras seguirán el proceso de deterioro normal que ustedes han visto en algunos de los ejemplos. Pero vale la pena pensar, y creo particularmente que la política de patrimonio industrial debe ser revisada. Es más, hasta preguntar si existe una política de patrimonio industrial. ¿Cómo podríamos aplicar esa política de patrimonio industrial cuando, por ejemplo, la norma dice que los bienes de interés cultural deben ser intervenidos únicamente por restauradores acreditados ante el Ministerio de Cultura? Pregunta: ¿cuáles son los profesionales idóneos para restauradores para poder intervenir el patrimonio industrial? ¿Quiénes han recuperado las locomotoras, los particulares? ¿Quiénes lo han hecho? Los ingenieros que trabajaron en ferrocarriles nacionales, los técnicos y los operarios que trabajaron en